Muy buenos días, mi nombre es Edgardo Bunsek. Bienvenidos a un nuevo webinar de SPI. Bueno, me presento, yo soy Product Manager de Seguridad de Máquinas y vamos a trabajar, vamos a comentarles algunas aplicaciones, novedades de productos, soluciones. Y bueno, vamos a dar un poco el comienzo, una introducción, como para dar una introducción de nuestra historia respecto a lo que es seguridad de máquinas. Bueno, comercializamos productos inicialmente desde el año 2000, luego desde una adquisición de Omron, de una empresa internacional de seguridad, que es Omron STI, pasamos a ser líderes de mercado o tenemos una cantidad bastante grande del mercado de lo que es seguridad de máquinas. Y un poco también el compromiso, ¿sí?, que asumimos en 2008 de tener una persona permanentemente dedicada a lo que es seguridad de máquinas. En 2009 realizamos las primeras consultorías y evaluaciones de riesgo, y a partir de ese momento lo que fue sucediendo a nivel internacional es que, bueno, tenemos una orientación más bien de normativas OSHA y ANSI del mercado americano, y comenzamos a trabajar sobre lo que es normativas internacionales, ISO, a partir del año 2009, y el año 2016 certificamos al primer profesional de seguridad en máquinas. El título es Ingeniero de Seguridad Funcional, que forma parte del equipo de servicios. Luego, a partir de proyectos y todas las soluciones que fuimos brindando, tomamos otras representaciones que tienen que ver con guardas certificadas, y finalmente la última representación que tiene que ver con radares volumétricos. Les presento el equipo de trabajo. Yo estoy a cargo de la unidad de seguridad de máquinas. Alejandro es el líder del área de servicios. En lo que respecta a servicios, tenemos desde evaluaciones de riesgo, hacemos evaluaciones de riesgo, informes de evaluaciones de riesgo, hasta la misma certificación de las máquinas, ¿sí? Bajo normativas internacionales, manejamos todo el proceso, ¿sí?, intermedio de diseñar los requisitos de seguridad, verificamos las funciones de seguridad, hacemos todos los pasos intermedios del ciclo de vida de seguridad funcional que está mencionado en la normativa ISO 61508. Fabio y Ian son nuestros analistas de riesgos, y Gabriel Priano es nuestro máximo referente tecnológico, donde que colaboran todos en toda la parte de ingeniería y todo lo que son programaciones de complejidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la mejor medida de protección y cuál es la más adecuada para mis soluciones de seguridad de máquina? Para esto vamos a dar un concepto que es lo que es seguridad pasiva y seguridad dinámica. Básicamente lo que es seguridad pasiva es donde el operador, una vez que ingresa a la máquina, no tiene que preocuparse por desempeñar o hacer una acción administrativa de su seguridad para quedar protegido. Es decir, permanentemente va a estar monitoreado dentro de la máquina, ¿sí? Mayormente esto es aplicable a máquinas de acceso total, ¿sí? Las máquinas de acceso parcial, de cuerpo parcial, básicamente con algún tipo de puerta, ya queda debidamente protegido. Entonces, es un poco el concepto. A su vez, dentro de los diseños de seguridad pasiva, existe lo que es la seguridad dinámica, es decir, a partir de un cierto instante del proceso de la misma máquina, la seguridad puede conmutar y trabajar de una manera en un momento y de otra manera en otro momento de la producción de la máquina, ¿sí? Es decir, vamos cubriendo y protegiendo distintas zonas para que la persona quede cubierta y protegida en todo momento en el proceso productivo.
Ahora bien, ¿qué productos podemos enmarcar dentro de esas seguridades pasivas y dinámicas? Por ejemplo, son las alfombras de seguridad. Las alfombras de seguridad es un producto bastante sencillo. Son paños, ¿sí? Que pueden ser de 300 milímetros por 300 milímetros hasta de 1200 por 1800 milímetros, y a su vez se pueden ir colocando una a continuación de otra con distintos formatos, no es necesario que sea el mismo formato, para generar una serie. De esa manera podemos abordar una máquina con una geometría difícil y generar un paño a continuación de otra para lograr cubrir esa zona de geometría difícil. Para poder llevar los conductores y además evitar los tropiezos, existen lo que son las rampas de acceso, ¿sí? Que son esas amarillas que ven abajo, que pueden ser, como acá, que enmarcan directamente un paño de alfombra, o directamente todas las alfombras contiguas una a la de otra pueden ser ser colocadas este tipo de rampa para evitar el tropiezo al ingreso. Las alfombras pueden ser de distintas superficies, ¿sí? Son transitables en todas las versiones, pueden venir de color negro o amarillo. Incluso para zonas de soldadura o zonas difíciles de ataques químicos pueden venir con un recubrimiento de una plancha de 2 milímetros de aluminio o de acero inoxidable. El material Spur, ¿sí? Para todo lo que son agentes químicos, ataque de agentes químicos, es muy, muy resistente. Entonces, para lograr la seguridad con una o más alfombras de seguridad, es necesario un monitoreo externo, ¿sí? Es decir, un relé dedicado o un PLC de seguridad o un PLC programable para poder hacer el monitoreo del estado. ¿En qué condiciones se usan las alfombras de seguridad? Se utilizan para detectar la presencia de la persona en la máquina y de esa manera parar la máquina. En el sentido inverso, ¿sí? No cumple las condiciones de seguridad, pero también se han utilizado, a un cliente ha utilizado las alfombras en esa condición. Es decir, el operador o la persona tiene que estar en ese puesto de trabajo para que la máquina cumpla cierto ciclo. Pero obviamente, en seguridad en máquinas lo que se busca es siempre evitar la situación de vulnerabilidad de la seguridad. Es decir, si alguien pone una pesa, un peso de 30 kilos encima de la alfombra, podría vulnerar la seguridad y simular la presencia de una persona. Por eso no es esa situación no es una condición segura. Siempre debe parar la máquina, la alfombra de seguridad. César, no sé si tenemos preguntas, vos andá interrumpiéndome, la idea es que sea dinámica, que vayamos respondiendo las preguntas a partir que surjan. No les comenté, que ustedes cuentan con una opción de chat, ¿sí? A la cual ustedes pueden escribirnos desde ahí su consulta, y iremos respondiendo las consultas a medida que va avanzando la charla. El otro producto que encuadra lo que es seguridad pasiva y dinámica son los escáneres de seguridad. Ya que tenemos un producto que no es físico, sino es óptico, ¿sí? Que cuenta con una categoría de seguridad. Lo que no estaba mencionado en la diapositiva anterior también es la misma, Performance Level D, la alfombra. En este caso es igual, Performance Level D. El Performance Level lo que da es un grado de fiabilidad de la función de seguridad, es decir, cuán fiable es este producto ante un tipo de fallo, ¿sí? Y está categorizado desde el Performance Level A, que es el más básico, hasta el Performance Level E, que es el más elevado, ¿sí? En lo que son escáneres de seguridad, contamos con hasta 4 metros de cobertura de seguridad y 15 de alarma, donde podemos modificar la resolución y trabajar en 30 milímetros o en escalas 30, 40, 50, hasta 70 milímetros ajustable. Esto tiene que ver con la resolución necesaria, qué elemento que necesitamos detectar dentro del área de seguridad. ¿Qué cobertura tenemos con el escáner? Acá aparecería que puede ser 360 grados que podríamos cubrir. El escáner tiene una zona ciega, la parte posterior, por lo cual cubre nada más que 270 grados. Entonces tenemos 4 metros hacia adelante, 270 grados de cobertura, y podemos programarle en
hasta 70 zonas de 2 zonas de alarma, o sea, 2 áreas de alarma más un área de seguridad por cada uno de esos programas. Contamos, porque esto es un elemento óptico, contamos con una alarma de lente sucio, que quiere decir que el lente, a medida que se va ensuciando, podría dejar fuera de servicio al escáner con detenimiento total y parada de máquina. En este caso, lo que hace la alarma de lente sucio es disparar la alarma para hacer un mantenimiento preventivo de limpieza de lente. Antes que deje de funcionar el escáner láser, se dispara la alarma de lente sucio, eso es programable, se ajusta dentro de los parámetros de programación para obtener en las salidas auxiliares una salida de alarma de lente sucio. Entonces, previo a que deje de funcionar, el escáner por lente sucio va a disparar la alarma de lente sucio para hacer el mantenimiento preventivo. Como vemos, 70 zonas para una máquina es muchísima la cantidad de zonas que tiene, y esto es debido a que también este tipo de escáner se utiliza en navegaciones autónomas, o sea, vehículos autoguiados o inteligentemente guiados dentro de planta. Para eso se pueden conjugar estas 70 zonas para ir acompañando con la navegación del vehículo las distintas partes de una planta. Tenemos además, ¿sí?, en el mismo escáner, una identificación de dónde está situado a través de una lectura y medición de zona a los pasillos, ¿sí?, a paredes y demás. Podemos determinar dónde está situado el escáner y de esa manera orientar, ¿sí?, a qué programa saltar para poder, por ejemplo, si va a doblar hacia la derecha, hacer una mirada más amplia hacia la derecha, más amplia en distancia, y poder ver si hay a un producto o a un obstáculo, una persona dentro del área de navegación. Estos vehículos obviamente navegan a una velocidad normal, no son vehículos muy veloces, así que siempre, bueno, con los 4 metros más los 15 de alarma es suficiente para detener a tiempo los vehículos. Entonces, como les comentaba, tenemos los 270 grados de apertura. Cada 0,4 grados tenemos un haz, y ese haz es configurable, es decir, que cada 0,4 grados le podemos decir a qué distancia queremos medir cada uno de esos haces. Por ende, voy a tener 676 mediciones si decido trabajar en 270 grados de lectura, ¿sí? Entonces, podemos hacer una configuración como esta, ¿sí? Puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser poligonal, es decir, en forma de rayos, ¿sí?, para poder anular obstrucciones naturales que tenemos dentro de una máquina, ¿sí?, a una columna, a una pieza que sobresale de la máquina. De esa manera podemos anular la falsa lectura que obtendríamos si generáramos este tipo de programación como vemos acá. Entonces, como decía antes, tenemos una zona de seguridad, una área de seguridad, que es la parte naranja oscura o rojo, una segunda zona de alarma y una primera zona de alarma y una segunda zona de alarma. Es decir, a partir que la persona se va aproximando a la zona de riesgo o el vehículo se aproxima hacia la persona o un obstáculo, va a entrar primero en una zona de alarma, para la cual el vehículo puede disminuir la velocidad, y luego cuando entre en la zona de seguridad se detiene completamente o la máquina se detiene completamente. Podemos tener la seguridad, el diseño de seguridad dinámico, es decir, podemos trabajar, como en este caso, en 2 estaciones distintas de trabajo, donde el operador debe ingresar, reponer una pieza que va a ser trabajada, y de esa manera darle un dinamismo y una utilización completa a la inversión que es el robot, ¿sí? Es decir, el robot va a ir conmutando, ¿sí?, de zona 1 a zona 2, y el escáner va en sentido inverso, va a ir liberando una zona para poder ser atendida y reponer las piezas. Esto sirve para lo que es celdas de paletizado, soldaduras, mesas indexadoras. Podemos tener cualquier tipo de máquina que necesite una conmutación y una diferenciación de zonas en función del momento productivo de la máquina. Vamos bien hasta ahí. ¿Hay preguntas, César? Vos interrumpime nomás. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día. Un saludo para Buen día. todos. No, al momento no tenemos consultas. Cualquier cosa yo te interrumpo. Dale, genial. Continúo porque vamos a cambiar de tema. Y este es un producto muy novedoso, como decía un poco la presentación, novedades. Este es el primer radar
a nivel mundial, es el primer y el único radar de seguridad a nivel mundial de la marca Inspect. ¿Sí? Es un radar volumétrico, es decir, el principio de funcionamiento, si ustedes tienen en mente o conocen, es el mismo que utilizamos en la detección, en las mediciones de nivel en silos, ¿sí? En silos de granos, en silos de arena, en silos de cemento, en silos donde podemos medir, incluso a través del polvo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un radar de muy alta frecuencia. Estamos trabajando en dos frecuencias distintas, dependiendo del tipo de modelo radar que ofrecemos, en 24 GHz y en 60 GHz, ¿sí? Dos frecuencias completamente distintas. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata estas diferenciaciones. ¿Qué logran estos radares? Bueno, justamente, inmunidad a la suciedad, ¿sí? Todas las desventajas que tienen las mediciones ópticas, tenemos la ventaja de la medición a través de un radar. Entonces, como ven acá, por ejemplo, dentro de esta máquina tenemos 4 radares en el interior de la máquina y uno prestando atención al ingreso. Entonces hacemos un juego de que cuando la máquina está inactiva y una persona decide entrar a la máquina, están todos los radares activos. Cuando la máquina entra en funcionamiento y no hay nadie en el interior, estos 4 radares pasan a modo de muteo o anulación temporal, ¿sí? Y estos 2 radares quedan activos, es decir, una persona ingresa nuevamente, va a generar la activación de estos radares internos. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata esta modalidad de radares para lo que es detección de reactivación y de ingreso. Entonces, tenemos los dos casos que mencioné antes, ¿sí? Un modo de reinicio y el modo de trabajo de acceso. Cualquiera de los radares puede trabajar en estos dos modos. La realidad es que el modo de reinicio, una vez que no hay nadie en presencia en la celda, lo que va a dar es un inicio al proceso productivo y va a dejar muteados los radares. En cambio, el modo de acceso va a estar siempre activo. ¿Qué necesitamos en el modo de acceso? Que no haya ninguna obstrucción delante, ¿sí? Como ven acá en la imagen, tenemos acá un área libre para detectar el acceso y la parte productiva en la parte posterior. O sea, las partes móviles están en la parte posterior. ¿Qué va a detectar el radar? Va a detectar partes de máquinas móviles, no va a detectar partes estáticas de las máquinas y va a detectar personas. Es decir, en este modo de reinicio, si el robot está totalmente parado, lo que van a lograr detectar es a la persona. Aunque esté completamente estática y quieta, por el principio de funcionamiento del radar de alta frecuencia, detecta que hay una presencia de una persona que con la sola pulsación del corazón y la sangre fluyendo por sus venas, van a detectar la presencia de la persona, aunque esté completamente estática. Una persona desvanecida en el piso también va a ser lograda ser detectada por el radar. Esos digamos un poco los dos modos. El modo de reinicio es mucho más sensible, el modo de acceso es sensible, pero también cumple la misma función de detección de la persona y demás, pero es un poco menos sensible. Entonces, ¿qué logramos con este tipo de detección? Logramos justamente evitar estas falsas detecciones. ¿Cuántas veces en lo que se llama escáner, una mesa indexadora con unas perlitas de soldadura, una escoria de soldadura, cuando gira, cae y hace la detención porque detecta esa caída de partículas? Entonces tenemos que programar el escáner para que haga 3, 4 lecturas simultáneas con la misma presencia para que actúe, lo cual tenemos que agrandar la zona de detección. Bueno, los radares en esa situación no verían esa perlita de caída libre, esas pequeñas partículas de caída, una caída de polietileno, un pequeño packaging, un pedazo de cartón, un papel, una gota, vapor, humo. No vería ninguno de esos elementos y obviamente que sí va a ver a la persona. Entonces yo les comentaba que tenemos dos tipos de radares, ¿sí? Vamos a diferenciarlos para poder comentarles
las prestaciones de uno y otro. El primero, que es el LBKS-01, es el radar que trabaja en 24 GHz y tiene unas prestaciones que son más básicas, ¿sí? Por un lado, trabaja hasta 110 grados de apertura y 30 grados en el plano vertical, pero también puede configurarse hasta para que trabaje en 50 grados y 15 vertical. Básicamente estamos reduciendo un 50% la medición. Tengo que trabajar o en un modo u otro en manera estática. En cambio, el SB larga B corta 01 puede trabajar en forma dinámica, como vimos antes. Es decir, que puede conmutar hasta 4 zonas distintas que uno preprograme y cada una de esas programaciones puede variar de 10 en 10 grados, ¿sí? Entonces podemos trabajar de 10 hasta 100 grados de apertura y 20 grados en el plano vertical. Perdón. La diferenciación también es en cuanto al alcance. Tenemos 4 metros en el básico y 5 metros, hasta 5 metros en el modelo avanzado. Vamos a ver cómo los configuramos y cómo es la topología de estos radares dentro de una máquina. Lo contrario de un escáner láser, ¿sí? Cada escáner láser va a emitir una salida de seguridad, ¿sí? Estos radares van a estar en serie. Cualquiera de ellos van a informar al controlador, el LBKS-22, o tenemos otros controladores dentro de la gama, que va a informarle que hay presencia de una persona y de esa manera va a tener. ¿Cómo lo hace? A través de un bus. Como ven acá, están todos instalados en serie. El software que administra y configura cada uno de ellos es independiente de cada uno de ellos, se puede configurar en forma independiente. Cuando configuramos, por ejemplo, el radar número 6, va a comenzar a destellar el radar 6 en el frente, entonces tenemos la confirmación que estamos configurando el radar número 6. Y la configuración es bastante amplia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué podemos configurar. Voy a mencionar 3 parámetros, no hay mucho más que eso, pero les voy a mencionar 3 parámetros. En cuanto a la topología, la arquitectura que podemos conseguir son hasta 2 series de 30 metros y un máximo de 6 en todo mi sistema, ¿sí? Es decir, puedo configurar 2 series de 30 metros y colocar 3 radares en cada uno, o 2 y 4, 5 1, o puedo tener una serie sola con un solo radar, ¿sí? Un radar y un controlador. Para finalizar cada una de las series, debo informarle al controlador que ese es mi último radar y lo hago con una resistencia terminadora, que es un conector M12 que contiene una resistencia terminadora. Entonces, ¿qué podemos tocar en su configuración? Podemos configurar la distancia máxima de trabajo, ¿sí? Que en este caso figuran los 4 metros, que es el radar más básico. Podemos configurar una zona de seguridad, que puede ser hasta 4 metros, en este ejemplo son 1500 milímetros, y una zona de alarma de 400 milímetros. Entonces, si la persona se aproximaría a esta máquina ejemplo, cuando llega a la instancia de la zona amarilla, va a ser detectado en zona de alarma. Si continúa avanzando, va a detener la máquina, porque invadió la zona roja, que sería la distancia hasta 1500 milímetros. Algo quería comentarles antes, por eso me quedé pensando. Después, si recuerdo, se los comento. ¿Qué manera podemos configurar, qué manera podemos armar nuestra arquitectura de productos? Para así decirlo, el controlador básico, el LBKS-22, puede ser trabajado con el radar básico y también el controlador avanzado con el radar básico, ¿sí? El controlador avanzado, la diferencia que tiene el controlador básico es bastante importante en términos que es salida transistorizada. Por un lado, tiene puerto de comunicación Ethernet y además tiene un puerto de comunicación de seguridad ProfiSafe, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen o ya tienen en sus plantas ProfiSafe, ustedes pueden colocar directamente en su red de seguridad, en su bus de seguridad, este controlador y todos los radares que puedan albergar dentro de su serie, que son máximo 6. Es decir, que van a tener 6 radares con un nodo que ocupe de parte del ProfiSafe. Vamos a ver un poco de aplicaciones, ¿sí?
Entonces, en el modo reinicio, la idea es colocarlo dentro de una celda, en este caso celda robotizada, y como ven, hay siempre obstrucciones, siempre o tenemos un transporte, o tenemos una columna, o tenemos un alimentador, o tenemos un limpiador, un cambio de tooling de herramientas, o un limpiador de punta de soldadura, de las garras de soldadura. Bueno, es decir, siempre tenemos obstrucciones intermedias. La ventaja de los radares es que cualquier parte que sobresale del cuerpo de las zonas ciegas va a ser detectado. Y a su vez podemos trabajarlo en solapamiento de uno con otro en otras posiciones para que no haya zonas ciegas dentro del área. ¿Qué va a estar viendo? Va a estar viendo la persona. Los elementos estáticos no los va a ver. Si esa persona se retira y esas columnas están en forma intermedia, digamos, del máxima distancia hasta el radar, no va a ser vista por el radar. ¿Sí? ¿Es necesario configurar esa distancia? No, no es necesario configurar. El radar no ve elementos estáticos dentro de la zona de trabajo. En este caso, como hay tanto un transporte como un robot en el ejemplo, a la hora de cerrar la puerta y dar reinicio, los radares chequean que no haya nadie, da un tiempo, una alarma de preaviso de 10 segundos y luego se anulan y comienza el funcionamiento en la parte interna. La idea es que la puerta contenga un switch con bloqueo para hacer el sentido inverso a la hora de querer ingresar a la celda. ¿Sí? Petición de entrada, se habilita el ingreso a la celda, se desbloquea el solenoide del switch con bloqueo y se habilita los radares de manera interna. Entonces tenemos también otro ejemplo, ya como les decía antes, con el solapamiento. ¿Sí? Como ven, este radar sobre el transporte va a ser solapado por el otro radar. ¿Sí? Para el momento estático, si hubiese acá el grupo de cajas, el pallet con las cajas, eso no va a ser visto por los radares, pero si hubiese una persona sobre el transporte, también sí va a ser visto. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo, la persona ingresando a la celda. Si se montara sobre el transporte para arreglar algo, por ejemplo, en el apilador de cajas, sería detectado por el radar. Algo hablamos sobre lo que es navegación. Bueno, lo que son vehículos autoguiados o inteligentemente guiados deben transitar por la planta. Para eso tiene que adoptar distintas funcionalidades de acuerdo a la situación que necesite resolver el vehículo. Acá, por ejemplo, vemos a la izquierda el momento de la descarga o la carga de los productos. El vehículo va a estar con los 4 radares activos, ¿sí? Detectando en la máxima amplitud, que son el modelo avanzado, 100 grados. A la hora de dar inicio a la navegación, como va a ser una navegación con un solo sentido de dirección, vas a deshabilitar los otros 3 radares y va a disminuir el ángulo de detección a un solo radar para detectar presencia de obstáculos de personas. Acá, por ejemplo, recuerdan que la zona de plano vertical cubría hasta, depende del modelo, 30 o 20 grados. Entonces, para poder cubrir mayor altura, estamos utilizando 2, uno por sobre el otro, para cubrir 60 grados en el grado de apertura vertical. Lo que no me comenté, los radares cuentan con acelerómetros. En el caso de utilizarlos sobre elementos que sean móviles como en su configuración se anula la parte de los acelerómetros. En máquinas estáticas, donde el radar queda estático en un mismo puesto, el acelerómetro se activa por si sufre un golpe a un desvío de la orientación que se le dio al radar para donde tiene que mirar, para que muestre una falla y tenga que ser orientado correctamente en la posición original. También es muy utilizado en lo que son, bueno, depende de las provincias, se dice operadores, mulitas, bueno, y otras marcas que se le dan el nombre, o también máquinas más pesadas como lo que es en la industria de minería, para cubrir las zonas ciegas. Como estos radares, recordemos, son inmunes a la suciedad, son muy utilizados en máquinas de minería también. Y las máquinas de minería son muy grandes, con zonas ciegas muy amplias en la parte posterior. Lo que valdría en este caso para máquinas
como motores de explosión, sería un aviso al conductor. En máquinas eléctricas, como tornillos eléctricos y demás, obviamente lo que va a hacer es parar directamente la unidad. Y también lo que logra son grandes espacios abiertos, ¿sí? Estos envolvedoras son típicas de tener en planta, donde pueden envolver los productos de distintas líneas y son transportados manualmente y están dispuestos en distintas partes de la planta donde los espacios son abiertos y el acceso de repente del autoelevador puede acceder del frente como de manera lateral para poder posicionar la carga, y de esta manera logramos una cobertura total de la zona, y a partir de elementos adicionales, como vamos a ver a posterior, se puede hacer el enhebrado del stretch sobre las primeras cajas. Después se retira el operador y da el modo de envolver de manera automática todo el pallet. Acá vamos a ver un video. Acá vamos a ver un video donde tenemos 3 gabinetes, son transparentes, de policarbonato transparente, y en el interior tenemos, por un lado, acerrín volando, bolitas de telopor y humo, ¿sí? Entonces vamos a tener en el interior los 3 radares. Lo que va a hacer es atravesar la suciedad y también la pared de policarbonato, y va a la persona por detrás de esa situación. Y acá está monitorizado, ¿sí? Acá en el monitor de arriba van a ver la lectura de esos 3 radares, cómo ve la persona a través de toda esa suciedad. Es decir, es inmune a suciedad y van a ver toda la detección por sobre los elementos intermedios que obstaculizan la visión del radar. Se pone en rojo, esa sería cada uno está programado con otra sensibilidad, como vieron, el retardo que tiene de repetir lecturas y demás, cada uno tiene otra sensibilidad, pero es posible generar en estas condiciones de trabajo lectura por detrás de esta suciedad. A la izquierda ven el radar completamente cubierto por acerrín y el radar sigue funcionando. Lo que es muy utilizado, lógicamente, es el foco mayor es en industrias justamente con cierta suciedad. Y bueno, el mejor ejemplo es la industria de la construcción, todo lo que son cerámicas, cementeras, donde tenemos estos transportes y todo el polvo volando permanentemente en planta, portones abiertos con vientos fuertes que vienen desde afuera, pasando por entre medio de la planta, etcétera. Y estos radares no ven justamente esa suciedad y sí ven a la persona dentro del área. César, no sé si tenés alguna consulta o vos tenés alguna duda que haya surgido, haya quedado en mi explicación, me haces la pregunta y lo resolvemos en el momento, ¿sí? Sí, Edgardo, tenemos una consulta acá. Bien. Nos pregunta Jorge, la temperatura mínima de trabajo del sistema este de radares, si puede funcionar con menos 40 grados, como por ejemplo para túneles de enfriamiento. Excelente pregunta. Creo sí, pues no lo tengo en mente ahora la temperatura de trabajo, pero casi seguro que sí. Menos 40, 70 grados. Pero ahora no lo tengo en mente, no tengo un dato, no lo tengo un dato, digamos, establecido. Decir, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Jorge, tenemos tus datos, así que te respondemos después. Pero bueno, según lo que recuerdo, sí, tiene una amplitud térmica muy, muy grande. Tengo otra consulta. Lucas pregunta si el ProfiSafe luego se conecta a un PLC de seguridad. Correcto, sí. El ProfiSafe, a ver, tenemos señales a través de salidas transistorizadas de seguridad, que se dice salidas OSSD, son salidas moduladas, como si fuese una cortina de seguridad, un escáner, o sea, cualquiera de los radares que detecte lo va a comunicar al controlador y el controlador va a hacer caer esas salidas de seguridad por hardware, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la salida por comunicación, ¿sí? Que sería el ProfiSafe, que si ustedes ya cuentan con ProfiSafe en planta, lo comunican como un nodo del ProfiSafe y ese dato va a llegarle al PLC de seguridad y hacen después la lógica que necesiten dentro de su PLC de seguridad.
cualquier PLC ProfiSafe es capaz de leer esta señal. Entonces tenemos señales de contacto seco con el LBK C22, contactos transistorizados, más el ProfiSafe con el controlador avanzado. Genial. Bueno, avanzo a otro tema. Lo que son las barreras, ¿sí? Son seguramente más vistas en las plantas. Tenemos una diferenciación en nuestras familias de barreras de dos tipos de barreras. Nosotros les llamamos las cortinas o barreras de seguridad básicas, que serían estas, y las avanzadas. En términos constructivos, ¿sí? No van a encontrar ninguna diferencia, sí, en lo que son las prestaciones que tiene una respecto a la otra. Las cortinas básicas, como ven, vienen con sus brackets de fijación. Tenemos alturas diversas y resoluciones que parten en lo que son las alturas de 160 milímetros hasta 2,5 metros con una sola cortina, ¿sí? En modelos avanzados podemos poner en cascada hasta 3 cortinas de 2,5 metros. Y las resoluciones que podemos obtener son 14, ¿sí? Y 30 en las cortinas básicas. En cortinas avanzadas tenemos, bueno, después se lo menciono en la diapositiva siguiente, ¿no? Lo que sí tenemos, de igual manera, la cortina avanzada y la básica son los alcances, 10 en altas resoluciones de metros de alcance y 20 metros de alcance en bajas resoluciones, ¿sí? Estamos hablando de 14 y 30 milímetros respectivamente. Lo que sí tenemos en esta cortina básica, que es muy interesante, son dos LED de alineación para lograr el paralelismo entre las dos barreras, tanto el emisor como el receptor. Básicamente sobre el lado del receptor tenemos dos LED azules, como vemos acá indicados, que dice top, y está en color azul. Bueno, tenemos una superior y una inferior. ¿Qué hacemos con esto? Alineamos primero en la parte superior, generalmente en máquinas que ya tienen una estructura y demás, que son montadas, quedan alineadas en primer momento. Eso no es necesario alinear después. Pero en máquinas, por ejemplo, en columnas y demás, donde son colocadas, donde dependen del piso, las fijaciones, la construcción de la columna, ahí sí puede haber cierta desalineación. Entonces estos LED lo que nos ayudan es a alinear fácilmente, hasta incluso en 20 metros de alcance. La cortina es muy fácil de alinear en 20 metros. Entonces alineamos con el LED azul superior, quiere decir que el primer haz se estableció, el superior, llegamos al LED inferior también que se encienda, y de esa manera sabemos que están paralelas una a otra, lo cual no quiere decir que estamos a la máxima ganancia, ¿sí? Para eso existe un tercer LED, que es el LED BTM, ¿sí? Que cuando está desalineado, no está a la máxima ganancia, lo que hace es parpadear. A medida que se va acercando a la máxima ganancia, parpadea más rápido hasta que queda estable en color verde, y ahí sabemos que estamos al 1000% de ganancia. En 20 metros tenemos un factor de ganancia, de exceso de ganancia, también para lograr o sea, la cortina podría llegar hasta 22 y 23 metros. 20 metros es la distancia del fabricante, ¿sí? Hasta 20 metros estamos recomendando que la puedan utilizar. Más de 20 metros no lo es, y por eso, pero sí llega porque tiene exceso de ganancia. ¿Para qué es el exceso de ganancias? Para que cualquier suciedad que se va depositando sobre el lente sea salteada y llegue tanto del lado emisor como receptor, atraviesa la suciedad y llegue al receptor, ¿sí? Bueno, es una cortina que no tiene zona muerta, ¿sí? Es decir, que de punta a punta, cuando ustedes compren una cortina de 2.500 milímetros, tiene 2.500 milímetros de altura y tiene 2.500 milímetros de zona útil, ¿sí? Eso es importante. Y la otra cosa importante es la parte constructiva. Es una barrera de las más robustas del mercado, en la parte más delgada tiene 2,5 milímetros de aluminio, tiene un frente, un borde, como ven acá, que protege el lente, un borde de ataque, ¿sí? El lente está por detrás, a unos 3 milímetros detrás, por ende cualquier impacto lo va a recibir primero el borde y no el lente, ¿sí? Además, por la forma constructiva, ¿sí?
y los adhesivos que se usan sobre el lente, se logra directamente en todas las versiones un IP67 y en versiones superiores IP69K. ¿Sí? Incluso para lo que son áreas de lo que son máquinas de CNC, donde hay fluido de corte, mucha presencia de aceite, hay una cortina específicamente para esas prestaciones. Eso tanto la básica como la cortina avanzada. Ahora, teniendo en cuenta la cortina avanzada, trae muchas más prestaciones, por ejemplo, las funciones avanzadas. Un software de alineación y diagnóstico, y también cuenta con estadísticas y memorización de fallos. ¿Sí? Acá ya vemos una mayor amplitud. ¿Qué diferencia hay entre las barreras en lo que son las versiones F3G, 4RA, SRA y SRB? Bueno, un poco lo que decía antes son las resoluciones. 14 o 30 milímetros es la RA, las SRA y SRB cuentan con resoluciones intermedias, 14, 25, 30, 50, 80, 150, 300 y 400 milímetros de resolución. ¿Para qué se usan esas diferencias de resoluciones? De acuerdo a la distancia del punto peligroso que vamos a proteger, mayormente todas las máquinas de acceso total, las cortinas de seguridad van a estar de manera bastante alejada del punto de riesgo. Entonces, podemos utilizar cortinas con menor cantidad de haces, e incluso las de menor cantidad de haces logramos más distancia que 20 metros. ¿Sí? Acá, que sería el modelo PG, que no está mencionado acá, que logra hasta 70 metros de alcance y 120 metros de alcance en versiones especiales. Lo que, digamos, diferencia un poco son las funciones avanzadas. ¿Qué son las funciones avanzadas en cortinas de seguridad? Por ejemplo, son las funciones muteo. ¿Para qué se usan en la industria las funciones de muteo? Bien, las piezas, las celdas robotizadas, las máquinas, todas empiezan a embalar cajas, las cajas se transforman en pallet y necesitamos salir con esos pallets o esas cajas de la zona de trabajo, de manera que no sean detectados, pero sí necesitamos detectar a las personas que quieren ingresar de manera indebida por el transporte. ¿Sí? Entonces, estas situaciones se dan para generar un muteo inteligente directamente sobre la cortina de seguridad. Es decir, la cortina de seguridad cubre esta lógica que les voy a mencionar ahora. La lógica que cumple una función de muteo son dispuestos sensores o cortinas horizontales con n cantidad de haces que forman parte de estos sensores de ejemplo, A1 y B1, para lograr una lógica, transmitir una lógica a la cortina de seguridad. Es decir, a medida que el producto, ¿sí?, va avanzando, va a interrumpir primero A1, entonces comienza a contar un cronómetro interno de la cortina, eso es configurable, para lograr la obstrucción de los sensores B1. Entonces tenemos un tiempo entre A1 y B1 establecido en la programación de la cortina, y después tenemos entre B1 y la interrupción de la cortina, tenemos nuevamente un tiempo que es configurable. ¿Sí? Entonces configuramos el tiempo entre A1 y B1 y nuevamente el tiempo entre B1 y la cortina. Entonces de esa manera, con esa lógica de interrupción, vamos a terminar. Lo que está pasando es un producto y no es una persona que está atravesando la cortina, el transporte hacia la cortina de seguridad. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero la pieza sale del interior de la celda. Sí, correcto. Sale del interior de la celda, pero podemos trabajar en un muteo de solamente salida, donde la persona no va nunca a interrumpir esa secuencia, pero también podemos trabajar en un modo donde es necesario colocar, por el tipo de producto, sensores por detrás de la cortina, en zona libre de riesgo. O sea, tenemos zona de riesgo y zona libre de riesgo. Entonces, a medida que va pasando la pieza, obstruye la cortina, sigue interrumpiendo B2 y A2, y de esa manera, cuando se reanuda la cortina, sale la función de muteo. Espero que se haya quedado claro, no es sencillo explicarlo de manera así tan rápida, pero bueno, espero que se haya interpretado. A medida que va pasando la pieza, genera una secuencia de sensores, lo cual determina la cortina que lo que está pasando es una pieza de trabajo y no es una persona, y entra en modo muteo. Para eso tenemos soluciones propuestas dentro de la función avanzada de la cortina y accesorios para hacer fácil estas implementaciones. Por ejemplo, tenemos sensores, ¿sí?, que montados directamente en la línea
generarían un tiempo de montaje bastante superior, ir con todo el cableado hasta el tablero, una bornera en el tablero, y de ahí volver a llevar la señal a la cortina, facilitando la función a través de una zapatilla montada en campo en proximidades de las barreras de seguridad, y estos brazos para montar los sensores, para sensores enfrentados o con espejo, como es el caso este, es muy fácil colocar estas funciones de muteo. Son todos accesorios, ¿sí?, que tienen sus codificaciones y que ustedes pueden solicitar precios si ustedes necesitan resolver estas situaciones. La otra gran ventaja que tiene es que acá van a ver todos los cables siempre colgando. Acá tenemos un cable canal en el interior del brazo de aluminio, donde van a llevar los conductores prolijamente hasta las cercanías de la columna y de ahí a la zapatilla. La zapatilla retransmite la cortina receptora para cumplir esa lógica que vimos antes, y lo único que sale hacia el tablero es el conductor de la zapatilla informando el estado de la cortina. Si está muteado o no está muteado, si toda la información al proceso, al PLC de seguridad o al relé de seguridad. La otra función que está incorporada, hay muchas más funciones, como por ejemplo anulación temporal de haces, que sería muteo, anulación flotante de haces, es decir, una pieza que va atravesando los haces de la cortina, hace que la cortina no se interrumpa porque eso lo programamos de esa manera, ¿no? Si le digo, se puede interrumpir un haz flotante entre el haz 34 y el haz 60, porque mi loop de chapa, ¿sí?, un alimentador automático de chapa que va a entrar a la prensa, posiblemente va a tener un loop que va haciendo una diferencia entre esos haces. Entonces yo lo programo que se interrumpa un haz, porque la chapa en forma paralela va interrumpiendo solamente siempre un haz, y ese haz no va a ocasionar la parada de la máquina. Si introduce las chapas más los dedos de la mano, sí va a hacer parar la prensa, por ejemplo. Y también trae incorporado esta función que es única en nuestra marca, es la función de PRSet. Acá comenzamos a trabajar sobre un nuevo concepto que es el diseño de seguridad administrativa. Vamos a administrar la seguridad, ¿sí?, sin detección en la parte interna, o sea, básicamente tenemos toda la máquina y una cortina solamente en el frente, pero sí tenemos la administración de la seguridad a través de un PRSet intermedio. Entonces la persona ingresa a la celda en el momento que tiene que operar o quitar una obstrucción de la máquina o hacer una función en la máquina, interrumpe la cortina, la máquina queda detenida y esperando rearme, pero hasta que el operador no termine de hacer la función que entró y no presiona el botón de PRSet, y vuelve a salir por la cortina, nadie va a poder resetear un switch resetear la función desde el exterior, la máquina del exterior. Esta es la mayor tasa de accidentabilidad a nivel mundial, ¿sí? Es en el orden del 20-30%, se debe a reinicios de máquina con alguien en la zona oculta de la misma, ¿sí? Entonces, esta seguridad es muy económica, básicamente es incorporar la cortina más un pulsador más de PRSet interno que va a estar relacionada con la lógica de la cortina, y con eso administramos la seguridad de esa manera. ¿Hay preguntas hasta ahí, César? Vos interrumpime cuando sea necesario. Acá consulta Lucas, creo que está relacionado con los radares, entiendo. Pregunta si el PLC no es de seguridad, si no serviría. A ver, si el PLC no es de seguridad, te va a leer la trama digamos, porque la parte de seguridad forma una parte de la trama de la comunicación del ProfiSafe, ¿sí? Y dentro de esa trama es factible que te lo lea. Lo que no va a poder hacer es operar de manera segura, porque el que va a poder operar de manera segura sería la CPU de seguridad propia. Entonces sería el ProfiSafe, va a ser interpretado y programado y se va a conservar la fiabilidad a través de la CPU de seguridad. Si leemos esa parte de la trama desde el PLC estándar de automatización y le queremos leer esa trama, la vamos a poder leer, pero no vamos a operar con la fiabilidad que necesita la función de seguridad
respecto a lo que está protegiendo. Es decir, vamos a invertir en seguridad para detectar, pero luego operamos sin seguridad, ¿sí?, en lo que es automatización, ¿sí? A ver, para entrar un poco más en tecnicismo, el tiempo medio entre falla del ProfiSafe o de cualquier bus de campo, cualquier elemento que sea Perform Level E, como hace ProfiSafe, es un tiempo medio entre fallas de 100 años, ¿sí? Y en 100 años es el tiempo medio de falla que no va a fallar y es tan fiable como eso. En cambio, un PLC estándar no tenemos la tasa de fiabilidad que tiene, no tiene redundancia, no tiene ninguna condición que me haga que sea confiable, incluso puede vulnerar a una señal externa, a una reprogramación del programa, puede vulnerar la seguridad que uno haya configurado inicialmente. Bien, nada, decirle a todos que se queden tranquilos, que si no llegamos a responder alguna pregunta de esta forma, luego los contactamos por correo electrónico y contestamos todas las preguntas. Lo mismo si se perdieron algún concepto, el webinar va a estar colgado en la página de CPI para que lo puedan rever. Bien. Podés continuar. ¿Se me está escuchando bien? ¿Se interrumpe? Tenía ahí unas interrupciones de internet. Se escucha perfecto, Edgardo. Excelente. Bueno, continúo. Un dato más. Les debía, las cortinas avanzadas, la SRA y la SRB, son IO-Link, es decir, a través de este accesorio que ven a la derecha, este módulo inteligente, es IO-Link. Y además, si no utilizamos la función IO-Link permanente, me permite hacer la configuración a través de este módulo, es decir, a través de una PC, ¿sí?, o a través de Bluetooth, que trae este módulo, a través de un teléfono, podemos configurar con el software todas las prestaciones que trae esta barrera, ¿sí? A su vez, podemos ver, ¿sí?, esta barra que ven ustedes todo verde acá, son las alineaciones de cada uno de los haces. Es decir, el AS 1 está al 1000%, el AS 2 al 1000%, y así todos los haces. Y de repente tenemos una caída. Hay algo que está obstruyendo acá, ¿sí?, los haces de la cortina, ¿sí? Puede ser suciedad excesiva en el lente, rotura del lente, o un elemento propio, no habitual en la zona, que esté obstruyendo el lente. Entonces, de esa manera podemos ver rápidamente cuál es el diagnóstico de alineación de la cortina. Por otro lado, tenemos diagnóstico de falla, modo de mantenimiento, podemos monitorear los relés externos si están dentro de los tiempos establecidos. Bueno, la verdad es una funcionalidad enorme que me llevaría, digamos, un webinar entero conversar sobre eso, ¿sí? Pero obviamente que si necesitamos profundizar, después nos comunicamos y hacemos una reunión específica. Otro tema importante que estaba dentro de la invitación son las medidas de protección adecuadas. En este caso, ¿qué switch de seguridad necesito poner en mi máquina para que mi máquina quede segura? ¿Y qué funcionalidades o qué trabajan los proveedores de insumos para que mi switch que esté colocado en mi máquina sea cada vez más fiable y imposible de vulnerar, ¿sí? Un poco eso es lo que trabaja la normativa, que es la 14.000, o sea, que menciona la 14.119, que es la normativa que tiene referente a lo que son switches, que menciona todo lo que es la especialidad de lo que son switches. Y acá vemos, digamos, una gran diferenciación desde el punto de vista funcional, ¿sí? Por un lado, tenemos los switches, ¿sí?, que son los switches que, por demanda, uno abre la puerta y el switch va a conmutar su contacto y va a parar la máquina en el lugar que yo haya abierto la puerta, con su inercia y demás que tenga la máquina, pero cuando yo abro, la máquina va a intentar parar lo más rápido que pueda. Por otro lado, tenemos los switches, ¿sí?, que permiten una lógica de apertura, ¿sí?, que son los switches retentivos o con bloqueo, ¿sí? Y un poco de eso vamos a conversar, ¿no? Las distintas prestaciones y los grados de antivulnerabilidad, ¿sí?, o de trampeo, ¿sí?, para evitar que le hagan trampa a los operadores a cada uno de estos switches. Vamos a ir de los más básicos a los más avanzados, y de esa manera le voy a hablar sobre codificaciones, ¿no? Lo que se basan los fabricantes de estos productos son codificar de cierta manera para que el operador no pueda replicar esa codificación de manera sencilla. Vamos de los más básicos,
y los más conocidos, no me voy a detener acá, pero ¿cuál sería el modo de codificación de estos switches? ¿Sí? Claramente es la clavija, o sea, básicamente es una llave no reproducible de manera sencilla, y acá viene la parte donde vemos muchas veces estos actuadores y estas clavijas te dan un llavero de las personas de mantenimiento, porque necesitas tener energía bajo cierta condición de la máquina, o incluso de un operador. Entonces, decimos que este sistema, si bien es fiable en cuanto al accionamiento, es más fácil de vulnerar. De todos modos, nuestros productos ya vienen incluidos con tornillería de seguridad. Todos estos productos vienen con su tornillería de seguridad para lo que respecta a atornillar los actuadores, ¿sí? Hay distintas codificaciones o cabezas de tornillo o de tuerca codificados de seguridad. Puede ser el one way, que es como una especie de rampa que con un destornillador plano lo podemos ajustar, pero cuando queremos aflojarlo, la rampa impide, digamos, acompaña el movimiento del destornillador plano y me hace un saltito hacia arriba y vuelvo a caer en la endija del destornillador plano. Ajusto, pero no desajusto. Hay Tri-Wing, que en vez de ser un Phillips sería una estrella, digamos, tipo Mercedes-Benz, para simplificar la explicación. Y también tenemos los Torx con un pin en el centro, ¿sí? Que esos son más conocidos, que electrodomésticos y más se vienen con ese tipo de tornillería de seguridad. Esos son los tres tipos de cabeza de tornillería que van a encontrar en la provisión de nuestros insumos de equipos de seguridad. Bueno, no voy a mencionar mucho sobre estos productos, que seguramente ya conocen todos. Los actuadores son con ningún grado de libertad de movimiento o para puertas de pequeño giro tenemos un grado de movimiento y acompañamiento cuando la puerta se va venciendo y demás. Es bueno tener los actuadores que están abajo de todo, que permiten un grado de libertad en su accionamiento cuando ingresan a la cabeza del switch. Tenemos switches sin contactos y acá comienza una carrera de ver cómo podemos generar una codificación cada vez más compleja para que los operadores no puedan vulnerar el actuador, no puedan simular un actuador sobre el sensor. ¿Cuál es la gran ventaja de estos switches sin contacto? Justamente ese, no tenemos contacto. Tenemos más, es más permisivo a lo que son vibraciones de máquina, ¿sí? Las vibraciones de máquina y demás. El actuador mecánico digamos, también es inmune a eso, pero cuando se empieza a desalinear la puerta, el switch mecánico, porque es mecánico, se va rompiendo. Estos siempre van a seguir detectando, mientras que el alcance esté dentro del rango del switch, ¿sí? Como estos tienen codificación magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que el actuador, ¿sí? En este caso, está mostrado con dos flechitas, va a tener más de un imán, ¿sí? Y va a tener salido por más de un contacto dentro del switch, ¿sí? Lógicamente, por el tamaño del switch, vamos a tener una diferenciación de distancia de actuación. En los switches más pequeños logramos hasta 7 milímetros de detección, en los switches más grandes hasta, bueno, el modelo más grande 50 milímetros, este modelo hasta 12 milímetros de sensado, de detección. Entonces, enfrentamos los dos imanes que están dentro del actuador. Al mismo tiempo, el monitoreo va a mirar su simultaneidad, ¿sí? La actuación de simultaneidad entre un actuador y el otro, contacto y otro, y de esa manera determinamos que lo que va a estar siendo enfrentado es el actuador. Es decir, una persona recién con dos imanes, sabiendo dónde tiene que apuntarle, estaría pudiendo vulnerar, ¿sí? La seguridad. Lógicamente ustedes dirán, ¿pueden extraer el actuador? Y sí, pueden extraer el actuador. La tornillería de seguridad es para eso, para que no sea vulnerable por ese lado, ¿sí? Los hemos visto remachados, los hemos visto con una tornillería, cabeza plana de un lado y soldado del lado interior, una soldadura del lado interior, donde no va a darle al plástico. Así que bueno, se puede evitar esas situaciones de esa manera.
Acá saltamos a otro tipo de codificación, que en este caso es efecto Hall. ¿Qué logramos en lo que es la detección de efecto Hall? Primero, mayor alcance, ¿sí? 20 milímetros de alcance en lo que es efecto Hall en cualquier tamaño de switch. No es el inconveniente del tamaño, sino que cualquier switch, estos son realmente muy pequeños, logran 20 milímetros de alcance para justamente evitar vibraciones y puertas que van con el tiempo teniendo cierta desalineación. En este modelo específico se logra Performance Level D, también tenemos Performance Level E o categoría 4, más conocido, quizás esa categorización. Y tenemos la posibilidad de poner hasta 30 unidades en serie con un solo controlador o una sola o dos entradas redundantes al PLC de seguridad. Entonces, logramos para máquinas con muchas puertas simplificar el elemento de detección de seguridad. Ahora bien, desde el punto de vista funcional de operador y de mantenimiento, necesita saber qué puerta queda abierta. Tenemos dos formas de detectar. Una es a través de los contactos auxiliares, en forma paralela enviar la información al PLC de automatismo, de control, ¿sí? Tenemos seguridad por un lado, ¿sí? Dispuesta acá con el relé de seguridad, y por otro lado, al PLC de automatización, la información. Bien, de esa manera logramos determinar esa diferenciación entre la parte de qué puerta quedó abierta, además de tener una indicación LED. El otro switch y codificación es la RFID, ¿sí? Es la más sofisticada, no son intercambiables entre puertas, ¿sí? Porque hay 32 millones de códigos, o sea, cada código que se fabrique, desde que comenzaron a fabricar estos switches hasta ahora, nunca se repitió. Y tenemos un tag, ¿sí? en el actuador. Entonces tenemos una antena, que es el sensor, y un tag en el actuador. En todos los modelos que vimos antes tenemos versiones plásticas y en acero inoxidable, inclusive para áreas sanitarias, aprobado por Ecolab, ¿sí? Entonces, acá también tenemos la posibilidad de poner serie hasta 20 y logramos alcanzar hasta el grado de Performance Level E. Muy alta fiabilidad, hasta 100 años de tiempo medio entre fallas. Bueno, más o menos estamos llevando ya una hora del webinar. Estimo yo que tendremos unos 10 minutos más, ¿sí? Así que bueno, les comento como para que sepan y si están interesados que continúen en el webinar. Entonces ahora saltamos a lo que son switches con bloqueo. Muy rápidamente lo que hacen estos switches es retener este actuador a través de un solenoide en el interior del switch. Este es el switch más sencillo, hasta 1300 newton de fuerza retentiva y logra alcanzar Performance Level D. Es un switch mecánico como los que vieron al principio de todo, pero tiene un solenoide que me permite abrir la puerta en cierto momento deseable por seguridad y por producción. Evita lo que son máquinas con inercias, que la inercia continúe o una carga suspendida, una energía potencial, pueda generar un accidente. Termina el proceso productivo, deposita la carga suspendida y en ese momento le va a dejar al operador ingresar a la máquina. Acá tenemos el mismo tipo de principio, lo único en vez de ser rectangular y más grande, esto es más pequeño y longitudinal. Esto es especial para ser situado sobre columnas de hasta 40 por 40 milímetros. Acá ven algo especial, algo distinto, y es justamente un pasador con llave codificada y atrapada. Esta llave únicamente puede ser liberada, como está acá en la imagen, cuando está completamente retraído el pasador, y de esa manera me va a permitir ingresar con la llave personal a una máquina de acceso total. Volvemos al concepto inicial. Administramos la seguridad a través de esta llave para que la persona, cuando ingresa con la llave, quede protegida, ¿sí? Que nadie detrás de él cierre la puerta con el pasador y pueda rearmar la máquina. Pero ¿cómo hacemos nosotros para evitar que el operador se olvide de esa llave dentro del pasador? Bueno, lo podemos generar una obligatoriedad a través de una lógica de una llave selectora como es esta A22TK. Esta llave comparte la codificación
estas codificaciones son distintas y hay que especificar qué codificación uno quiere a la hora de pedir el producto. Por defecto viene codificación 01, pero puede llegar hasta codificación 30. Es decir, 30 combinaciones distintas podemos entregarle en este tipo de accesorios. Acá vamos a ver un pequeño video, espero que se refleje de manera rápida en lo que es la visualización de parte de ustedes. Como decía, los accidentes por punto ciego de máquina a nivel mundial es muy elevado y para eso se desarrollan este tipo de soluciones. Entonces tenemos el pasador, el operador abrió la puerta, ingresó, quedó en la zona oculta, el rearme de un tercero sucedió y ocurrió el accidente. ¿De qué manera logramos salvar esta situación? Obviamente el operador, sin tener ninguna lógica interna, se lleva la llave y ya queda protegido. Se usa mucho en lo que es candadeo, ¿sí? Se ponen candados también, pero esta llave atrapada y codificada me permite hacer la lógica que va a hacer ahora este operador. ¿Quién va a estar mirando esa lógica? Lo va a hacer el PLC de seguridad o relés de seguridad. Entonces, hacemos rearme desde ese punto y ahora lo único que va a hacer el robot es trabajar en un paso a paso hasta llegar a la posición de mantenimiento. Lo único que va a estar permitido, a partir del permiso que le da el PLC de seguridad, es operar de esa manera, en forma lenta o paso a paso hasta llegar al punto de mantenimiento. Acá se encuentra un tercero, quiso cerrar la puerta y no pudo. ¿Por qué? Porque está esta lógica intermedia de seguridad. Entonces el operador terminó lo que tiene que hacer el mantenimiento, se retira de la celda, vuelve a introducir la llave y ahí le permite el movimiento de cierre y rearme final de la celda de manera segura. Nosotros esto también lo aplicamos con el mismo producto para lo que es zona ciega, es decir, muchas máquinas contienen esta zona ciega, donde el puesto de rearme no puede ser visualizado en la zona ciega, y este elemento es dispuesto en esa zona. Entonces el operador va a estar obligado, a través del sistema de lógica, pasar por el punto ciego, verificar que no haya nadie más, porque muchas de las celdas grandes ingresan 1, 2 o 3 operadores, y de esa manera él constata que no quedó nadie dentro de las zonas de la parte ciega, hace la validación en el puesto B, retira nuevamente la llave, la introduce en el pasador, cierra la puerta y finalmente hace el rearme. Esto estoy todo monitoreando esta lógica a partir del PLC de seguridad. Tenemos como elemento final de retentivo, ¿sí? Este switch magnético retentivo que tiene que ver con el electroimán, muy potente, hasta 1500 newton de fuerza retentiva. Contamos con 3 cuerpos posibles y lo que vimos antes, la codificación de RFID hasta 32 millones de combinaciones. No son intercambiables entre puertas y logramos una retención de 1500 newton. Viene en cuerpo plástico, cuerpo de aluminio inyectado o acero inoxidable. Los burletes de seguridad son elementos que no son tan vistos ni tan utilizados, pero en lo que son puertas es muy bueno utilizarlo en esto, o por ejemplo delante de rodillos, que puedan tomar a la persona a través del rodillo y en vez de una soga de tiro de seguridad, se ponen estos burletes cerca de esas inmediaciones. Voy a pasar un poco más rápido para poder concluir relativamente en tiempo. Donde la mayoría de las utilizaciones se utiliza en lo que son portones automáticos, tanto en inyectoras como este tipo de portones en lo que son depósitos, ¿sí? Entonces cuando va a cerrar la puerta, he detectado que hay una obstrucción de una persona, un objeto, y la puerta vuelve a levantarse. La cantidad de modelos son muy diversas y tiene que ver con la velocidad de respuesta del sistema mecánico, ¿sí? Es decir, cuanto más rápido responde, puedo utilizar un burlete de menor altura, ¿sí? Entonces, pasamos rápidamente a lo que son guardas, ¿sí?, de seguridad. Las guardas de seguridad lo que va a hacer es impedir el contacto entre la persona y el sistema el peligro.
¿sí? Esa es la primera parte del diseño de una guarda de seguridad, esa es la condición primera. Impedir algún egreso del interior de la máquina hacia el exterior, lograr buena visibilidad, tornillería imperdible y una trama adecuada para que la penetración del miembro al punto peligroso no alcance al punto peligroso. Acá vemos un ejemplo, esta es de la marca Zatec, las guardas son marca Zatec, y acá vemos la combinación del switch que vimos antes en una aplicación de seguridad donde tenemos cajones siendo transportados, un muteo del lado derecho, una parte que sale automáticamente de los cajones, ahí hay una cortina de muteo, hoy por hoy, y bueno, tienen una gran visibilidad, a la vez de cumplir normativas de distanciamiento, por ejemplo, del piso, de distanciamiento entre tramas, y la parte es muy modular. La practicidad de estos guardas perimetrales de Zatec es que es modular, como van a ver ahora, y las prestaciones son muy elevadas en cuanto a tipo de portones y puertas y sistemas de cable canal para conducir los conductores al tablero. Es muy, muy práctico. Tenemos diversas fortalezas de acuerdo al tipo de máquina que vamos a cubrir, pero lo principal de esto es que todas estas guardas de seguridad están certificadas de origen y cumplen todas las pruebas de impacto, lo que no puede cubrir cualquier construcción artesanal de parte de un herrero local. Acá, por ejemplo, estamos cubriendo con accesorios que son faldones para evitar egreso o ingreso indebido del exterior o del interior hacia el exterior. La gran adaptabilidad en cuanto a un diseño errado o necesidad de recortar o rediseñar una celda. Básicamente hay mallas con distintas medidas, desde los 300 milímetros hasta 1,5 metros, intermedios, pero si no se cubre justo lo que uno necesita, existen estos kits de corte que logran adaptarlo a la medida justa. Los portones, digamos, avisagrados con 2 hojas, con una hoja simple, obviamente que existe también dentro del programa. También portones telescópicos que logran una facilidad de apertura. También tenemos motorizados, ¿sí?, para abrir una apertura automática, o incluso de 2 o más hojas para lograr un gran espacio de extracción a un mantenimiento, algo que haya que hacer dentro de la máquina. Tenemos elementos que necesitamos muchas veces ingresar a una máquina bajo energía para poder lograr una calibración o a un tipo de enhebrado, ¿sí?, o a un tipo de desobstrucción de la máquina, y para eso se utilizan estos elementos que son mal llamados pulsadores de hombre muerto. ¿Qué hace el pulsador de hombre muerto? Dar consentimiento del estado de la persona en el interior de la celda, y la lógica de seguridad va a ser que esa máquina opere a velocidad reducida o paso a paso de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Entonces, ¿cómo opera este switch? Este switch opera de esta siguiente manera. Cuando uno va a ingresar a la celda, lo oprime en posición central, donde va a lograr el on, el OK, donde la máquina va a estar operativa bajo limitación de energía, pero la energía que necesite para operar la máquina, y baja velocidad, y de esa manera da consentimiento al operador. Si algo ocurriese en el interín, el operador presiona, se va a ir a off, o si libera desde aquí mismo, se va a ir a off. ¿Qué pasa si desde la posición de apretado queremos ir a liberado? Siempre va a pasar directamente a off y no por a on de la situación de activación de la máquina, ¿sí? Contamos con varias posibilidades, ¿sí?, la tapa ciega o el joystick con 2 posibilidades de pulsadores para lograr, por ejemplo, un avance y un retroceso o un yogueo paso a paso de la máquina para lograr esa función que uno desee hacer en el interior de la máquina. Bien, y ahora queda lo último, que son las paradas de emergencia respecto a lo que son elementos de detección. Uno se piensa que es algo sencillo, pero bueno, primero tenemos que decir que la parada de emergencia debe tener prioridad por sobre otro elemento que tiene que ver, obviamente, por el lado de automatización, y también prioridad sobre los otros elementos de seguridad que están puestos en máquina. Es decir,
que si con una cortina de seguridad estamos frenando de manera un poquito más lenta la máquina para evitar alguna rotura en sí misma por el distanciamiento que tenemos de la cortina al punto peligroso, lo permite hacer. En el caso de una parada de emergencia, tiene que frenar de manera abrupta e instantánea, lo más instantáneamente posible. Entonces tenemos que tener proximidad de las paradas de emergencia a los puntos de operación, ¿sí? En toda puerta debería ser instalado un pulsador de parada de emergencia, como son estos, tipo pulsador tipo hongo. Y bueno, obviamente tenemos una variedad de accesorios, contactos, con LED y sin LED. Bueno, la verdad que la variedad es bastante amplia. Y también lo que son paradas de emergencias son las paradas de emergencia de soga de tiro, ¿sí? La soga de tiro también está dentro de la familia de parada de emergencia porque cuando uno tira de esa soga roja que está abajo, los contactos serían idénticos a los del pulsador que vimos antes. Son los contactos, se van a accionar y una vez que se accionan, igual que el pulsador de parada de emergencia, no permite un rearme automático. Hay que ir al pulsador azul para ser rearmado. ¿Qué distancias podemos cubrir? La mayor distancia en una soga de tiro, acá tenemos mencionado 80 y 40, pero es de 200 metros. El más robusto y más grande es para 200 metros, mayormente aplicable a lo que es minería, transportes extensos, cerealeras y demás. Y ahora pasamos a elementos de control, ¿sí? Que vimos antes, ¿sí? Los elementos, o sea, todo lo que vimos antes tiene que ser monitoreado por relés de seguridad, que no los voy a mencionar en esta charla, o PLC programables o relés programables como este, es el más compacto. ¿Qué me permiten los PLC programables? Lograr una lógica interna, ¿sí? Que en lo que respecta a los relés hay que ir cableando uno con otro y hacer un seriado y otorgarle las jerarquías en función de esa serie. De esta manera acá lo que hacemos es una lógica de control y toda esa jerarquía se la damos a través de la lógica propia de la programación, lo cual genera reducción de tiempos, repetitividad en lo que son tableros de seguridad y cuando uno logra colocar en un tablero de seguridad, cuando ustedes hacen un diseño y ya ven que ponen más de 3 relés en una aplicación, es conveniente ya saltar en términos económicos a un PLC de seguridad de estas características. Ahora bien, tenemos 20 entradas y 8 de salidas en este modelo, lo cual muchas veces queda limitado en máquinas que son un poquito más grandes. Las prestaciones que tiene este PLC compacto no son menores a las prestaciones de los PLC modulares, pero bueno, tenemos acá, como ven, salida serie, lo que es comunicación, y IP, Ethernet IP, y es comunicable a pantallas y admite también expansiones. Entonces, si tenemos que saltar a elementos más grandes, en lo que es modularidad y también en lo que son elementos distribuidos en una máquina muy extensa, es conveniente saltar a este tipo de PLC que son modulares. Puede trabajar en un PLC autónomo y único en la máquina, donde va a estar la CPU de seguridad, más todos los módulos de entrada de seguridad, y también puede convivir con módulos de automatización. A través de la comunicación, nosotros podemos comunicarnos con el PLC de automatización y convivir dos módulos, tanto el módulo de seguridad como el módulo de PLC, en la misma isla. Pero como antes mencionábamos que había un ProfiSafe y demás, también es posible hacer una distribución a través de la máquina, a través de varias islas a lo largo de la máquina, tableros dispuestos en una máquina muy extensa, como son las máquinas de tela, como son las máquinas muy extensas, que son laminadoras de acero y demás. Necesitamos tener una máquina muy extensa de papel, muy extensa, y tenemos que tener gobernabilidad a lo largo de toda la máquina. Para eso existen los buses de campos que vimos antes, como el ProfiSafe, o el Zip Safety como este, o el Ethercat. En este caso, el Ethercat es el bus más rápido de seguridad del mercado y satisface la necesidad de seguridad en 4 microsegundos, cualquiera sea la arquitectura que decidamos trabajar. En este caso, podemos lograr un máximo de 1024 entradas, salidas o 128 módulos en una sola unidad, ¿sí? De esa manera, también permite convivir
a través del Zip Safety varios tipos de buses. Por ejemplo, podemos iniciar el proceso con Zip Safety y continuar en una parte donde necesitamos mayor tiempo de respuesta con el EtherCAT y de esa manera trabajar más rápido sobre la parada de máquina sobre el EtherCAT y en 100 milisegundos, que es el tiempo del Zip Safety o el ProfiSafe, en tiempos que no necesitan tanto tiempo, tienen tan bajo tiempo de respuesta. Bien, me excedí 20 minutos, agradecido a los que se quedaron a la charla. Aquí tienen mis datos y bueno, obviamente va a estar disponible próximamente este webinar, va a estar subido a la nueva página, pueden bajar y pueden tener mis datos o directamente se comunican a través del canal de comunicación habitual de CPI, que son los mails habituales de la mesa, es ventas@cpi.com.ar. ¿Hay preguntas, César? ¿Quedaron las preguntas? Porque aceleré un poco por la hora. Comentame si... Acá, Edgardo, hay una pregunta de Maximiliano que pregunta si las guardas, los bumpers se pueden ajustar a la medida que necesita. Bien. En este momento, los bumpers y los burletes que tenemos, los traemos directamente a medida. Próximamente, nuestro futuro dentro de Seguridad en Máquina, y lo estoy adelantando, va a ser construir por parte de CPI los burletes en Argentina, ¿sí? Los burletes vienen en rollos más extensos, ¿sí? El burlete que vieron constructivamente no está provisto de esa manera, vienen con sus tapas, son tapas que una vez que están introducidas y el largo ya está determinado, para poder desarmarlo hay que romperlas, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es acortarlo, ¿sí? Y volver a comprar un kit de armado para poder armar el burlete a la nueva medida que ustedes necesiten. Pero ya tener una construcción propia en Argentina, por la diversidad de longitudes que hay en el mercado, va a ser un paso adelante bastante importante. Hoy por hoy todavía estamos trayendo todos los burletes a medida. Ustedes nos piden 1153 milímetros, les traemos un burlete de 1153 milímetros, tarda en el orden de los 45, 60 días en llegar y cuando llegan ustedes tienen esa longitud de burlete y no es modificable sin tener que romperlo. ¿Sí? Y comprando un kit de armado que hoy por hoy todavía no tenemos en stock, ¿sí? O sea, básicamente no estamos dentro de nuestra lógica, todavía no estamos mentalizados en esta nueva función que vamos a tener el año que viene. Los bumper, que gracias por tu pregunta, la categoría bumper entra, digamos, en otro formato, y son formatos básicamente de poliuretano expandidos, de goma espuma, y en el interior tienen los contactos, ¿sí? En el interior están los contactos del bumper y logramos mayores distancias. Yo les había mencionado de 120 milímetros, el burlete más alto. En los bumpers llegamos hasta 400 milímetros de detección. Eso se utiliza en lo que es mesas pesadas de traslado, ¿sí? Donde necesitamos, donde las mesas estas tienen por el peso que trasladan, tienen una gran inercia de frenado. Así que bueno, hoy por hoy no estaríamos en condición de entregar un burlete que ustedes pueden cambiar a medida. Próximamente ustedes pueden, para lo que es fabricantes de máquinas y demás, podemos hablar de comprar un kit de armado que hay que tener ciertas observaciones a la hora de armarlo. Por eso, si usted ya tiene determinada una longitud, nos dice la longitud, lo armamos en Argentina y el año que viene, en el término de 2 o 3 días, estaría la posibilidad de entregar el burlete. César, ¿hay alguna pregunta más? Muy bien, Edgardo. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, quedamos todos los que empezamos el webinar, estamos todos, así que bueno, lo cual quiere decir que fue interesante. Espero que haya sido así. Y bueno, muchas gracias por participar nuevamente en un webinar de CPI. Y bueno, nos podemos la próxima vez, ¿sí? Y estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, quedamos en contacto, nos escriben a mi mail y les respondemos a la brevedad. Muchas gracias, que tengan buen día.